Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Rafael Ituza Jiménez y hoy vamos a hablar sobre el derecho inca. Y para empezar diremos que sí, los incas tenían derecho. A pesar de no poseer escritos, según las investigaciones de Basadre, se confirma mediante el testimonio de españoles y las crónicas escritas por indios y mestizos. Y ahora surge la pregunta, ¿cómo se transmitían entonces? Y la respuesta es por medio de la oralización, que era pasado de generación en generación. Los incas transmitían sus derechos a través del habla, o sea, lo pronunciaban por las calles, la gente escuchaba y así es como se daba a conocer el derecho inca. Ahora, ¿cuáles son las fuentes del derecho del imperio de los incas? El derecho inca ha sido estudiado partiendo de la dogmática moderna, tratando de encontrar en este instituciones que existan en el derecho de Occidente. Ahora, siendo más claro, se hizo un análisis comparativo sobre cómo era la administración de justicia entre las civilizaciones de la antigüedad, dando como resultado que el derecho inca es único en su género, pues no es un modelo copiado o traído de algún otro lugar. Ahora, ¿cuáles son las fuentes históricas sobre el derecho de los incas? Bueno, verán, la arqueología, junto a la historia, construyen el pasado a base de fuentes materiales y tradicionales. Dicho esto, tenemos dos fuentes históricas que son las crónicas y los documentos administrativos. Ahora, las crónicas, ¿no? Antes de hablar de las crónicas hay que definir qué es un cronista. Un cronista es una persona que es culta y preparada. O sea, es una persona que está lista para escribir todo lo que ve y observa. Porque, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Para hacer digamos que tú eres un cronista, ¿ya? Y tú quieres hacer una crónica basada en lo que estás viendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digamos que pasa un evento como la conquista, entonces el cronista mira la conquista, examina y escribe todo lo que está viendo. Ahora, un cronista clásico, mejor dicho, un cronista conocido es el Inca Garcilaso de la Vega y su crónica de los comentarios reales de los incas. Un ejemplo. Ahora, un dato. Se debe entender de que para hacer una crónica debe ser original. Y no puedes hacer una crónica basada en otra. O sea, no puedes hacer, digamos que tú haces una crónica, pero esa crónica das tu opinión acerca de otra. O sea, agarras una crónica ya publicada y la tomas y simplemente la repites y das una opinión. Eso no es una crónica, no cuenta como crónica, debe ser por tus propios medios, debe ser con tus propias fuentes, no puedes agarrar algo que ya se dijo. Ahora, ¿qué son los documentos administrativos? Que es la segunda fuente histórica. Ahora, escuchen, se sabe que los incas eran ágrafos, ¿no? Y lo único que tuvieron como medio de registro era el quipu. Si se acordaron, es una cuerda que tiene bolitas, pero con eso lo único que hacía era hacer contabilidad. Administraban su contabilidad a través de los quipus, pero no tenía nada escrito, pero no cuenta como fuente histórica. Así que, por fortuna, los españoles documentaron todo lo que llegaron a conocer del sistema inca. O sea, ellos hicieron la documentación de lo que se hacía. Ahora, importancia del derecho incaico. ¿Por qué es importante el derecho inca? Es porque es la cuna del poder judicial del Perú independiente. Pues es el derecho civil nació allí, con la existencia de una cohesión social en sus inicios dependía del parentesco y la religión. Para preservar dichos lazos eran sólidas normas de derecho que se representaban durante el incanato. Aunque muchos historiadores no la consideran al hablar de la historia del sistema jurídico, otros afirman que la cultura inca tuvo una vasta legislación. El imperio inca entendió el proveer de la justicia de manera tal que le permitió crear un sistema jurídico que abarcó todos los aspectos de la vida inca, adecuando la vida de sus habitantes a regirse por un orden imperante. Ahora, si tenemos las bases del derecho, hablamos de la sociedad inca. ¿Cuál fue su sistema de clases? ¿No? Para empezar está el Inca. El imperio Inca entendió el proveer de la justicia de tal manera que le permitió crear un sistema jurídico que abarcó todos los aspectos de la vida inca, adecuando la vida de sus habitantes a regirse por un orden imperante. Cumplía funciones importantes. En el ámbito económico organizaba a la población para obtener recursos y realizar obras públicas. En el aspecto político establecía alianzas y declaraba las guerras, entre otras actividades, obviamente. Ahora, ¿cuáles son las clases populares? Ahora vamos a hablar del pueblo. Primero está el lauyo, que es una amplia familia que compartía un antepasado común, unida por vínculos de parentesco y reciprocidad. Luego están los Hatunrunas. Estaban dedicados a la agricultura, conformaban casi la totalidad de la población, y de este grupo se obtenía la mano de obra que requería el Inca, o sea, los trabajadores, por así decirlo.
Los mitimaes, pobladores que eran trasladados por un tipo determinado hacia otras regiones para cumplir ciertas tareas asignadas por el Estado o por su grupo étnico. Ahora escuchen, los mitimaes eran algo así como unos exploradores. Iban a explorar las tierras, verificaban si podía ser estable vivir ahí, ¿no? Confirmaban eso por los incas. Ahora, los llanas. Población extraída de un grupo de origen para la realización de tareas productivas a tiempo completo. Dependían de la forma directa del inca quien suplía sus necesidades. Y ahora hablemos de lo importante que es la familia. Esta institución gozaba de mayor respeto en el tamaño suyo. Por ello el matrimonio debía seguir reglas específicas y regidas tanto en lo referente a la edad, condición social de los contrayentes, ¿no? Conducta que debían tener los cónyuges a lo largo de su vida. Al pueblo se le exigía la monogamia, o sea, solo tener una pareja. Mientras que el Inca y los miembros de la nobleza podrían tener varias concubinas. O sea, el Inca era un infiel, el Inca, siendo honestos. El infanticidio, o sea, muerte dada de manera violenta a un niño, y el aborto eran penados con la pena de muerte. Y en estos casos la complicidad eran castigadas como la autoría del delito. O sea, digamos que una mujer inca tuvo un embarazo no deseado, quiere abortar, y lo comenta, y sus familiares o algún amigo le dice, oye, acá puedes hacer tu aborto. Entonces, a la gente que se involucra, o sea, si el Inca descubre que, o sea, el Inca superior, descubre que se dio el caso, entonces se manda a matar a la madre y se manda a matar a los cómplices de este acto, a quienes hace la operación, a quien le dijo dónde se hace y a quien tuvo la idea de hacerlo, a todos. Obviamente si se efectúa el aborto, no, no es que haya llegado y los haya encontrado. Bueno, aunque posiblemente, no tengo una afirmación clara de eso. Pero bueno, sigamos. Ahora, el adulterio era castigado con la muerte también. Si el cónyuge traicionado perdonaba, que el que le hacía falta no era justiciado. O sea, si dos incas hay y uno de ellos se le es infiel, en este caso el hombre o la mujer, etcétera. Entonces, si es hallado culpable, se le manda una sentencia de muerte. O sea, el inca lo mandaba a matar. Pero si la víctima de esta infidelidad decía, no, hay que perdonarlos, entonces se le perdonaba la muerte. Así era como se hacía esto en ese entonces, ¿no? Ahora, el trabajo. En el Imperio Inca, el trabajo era obligatorio, planificado y atáquico. Es decir, utilizaban sus propios recursos. Además, estaba ligado al tributo, estaban sometidos todos los ciudadanos entre los 25 y los 50 años de edad, y los niños y niñas desde los 5 años. La especialización en el trabajo era muy apreciada en el imperio porque era considerado un elemento necesario para la riqueza del reino. Para ello se tomaba en cuenta las habilidades de cada persona, su edad y sus condiciones físicas. Entonces siempre elegían a un trabajador que era apto para el trabajo. No escogían a una persona que sabían que era débil para cargar cosas a llevar a cargar piedras. Entonces cumplía un rol como un centinela, por ejemplo, ¿no? Vigilaba, veía que el imperio estuviera bien. O si era una persona veloz, era un chasqui, entonces ¿no? Corría y llevaba mensajes. Así es como designaban los trabajos, a través de cómo era la persona en cuestión. Bien, dicho esto, pasemos al gobierno inca. Para Geng, la organización del imperio incaico se refleja en la jerarquización de las clases sociales. El gobierno en el tiempo incaico era absoluto porque la voluntad del inca era la ley, y teocrático porque éste consideraba descendiente del dios Sol. Tú, en base al socialismo, sí, por muy raro que suene, pues el trabajo y la propiedad y el producto se repartían equitativamente entre el inca, el culto, la nobleza y el pueblo. Se cuenta que gobernaron 12 incas en el imperio. Así que, en pocas palabras, el Inca se creía un dios, era un dios para el pueblo. Ese era el ejemplo a seguir, ¿no? El Inca. Y bueno, la religión Inca. En el mundo andino, el tiempo era concebido de modo cíclico. Eso quiere decir la repetición constante de periodos de caos o desorden luego de un consumo de cosmos u orden. En el mundo Inca, cada ayu adoraba divinidades de carácter local. Con las conquistas, la élite cusqueña superpuso el culto al sol, o al dios sol, al Inti, pero no eliminó el conjunto de dioses ya existentes. Sus divinidades fueron el sol, obviamente, la Pachamama, la tierra, Huiracocha, dios de los báculos, Pachacamac y las huacas. El derecho entre las costumbres, la moral y la religión inca.
El sistema jurídico aparece en el Estado incaico claramente, ¿no? Sin embargo, suele mezclarse con la religión moral y costumbre, tiendo a confundirse con la costumbre, pues estas se volvían reglas que eran impuestas por el Inca. El Estado dio a la mayoría de sus normas un carácter ético y entre los deberes estaban los prospectos que se tomaron como parte de la moral inca. Los dioses en esa época tomaban figura humana y son los monarcas a quienes el poder mágico y amplio poder judicial, ¿no? Ahora, un dato que les quiero contar. A pesar de que el Inca conquistaba pueblos y pues los sometía, no les quitaba sus dioses. Ellos nunca extirparon dioses. Por ejemplo, acá se mencionó, ¿no? Que, o sea, podías adorar a tu dios Huiracocha, a tu dios, a la Pachamama, pero sobre ellos está mi dios Sol. O sea, tú podías seguir adorándolos, pero tú obedeces al Sol más que a los otros dioses. O sea, no extirparon como los españoles que llegaron acá y nos quitaron no, a nuestros dioses, nos humillaron a nuestros dioses. En cambio, acá el Inca fue por lo menos un poco más suave. Muy bien, ahora hablemos del sistema jurídico. Las principales características de los procesos de administración en justicia en el Tahuantinsuyo era la rapidez, o sea, era muy rápido sus sistemas, no se demoraba un mes, no, era ahorita mismo te lo daba. No como en la actualidad que mandas un documento y se demora 3, 4 meses a responderles. Sí, pues bueno, la acusación se hacía de oficio, o sea, la hacían las autoridades. La pena era tasada, es decir, que estaba previamente establecida y que había jerarquías en la aplicación de las leyes de acuerdo a la naturaleza del delito y a la persona que le había delinquido, ¿no? Que había cometido el delito. O sea, ya habían castigos para cierto tipo de delitos. El Imperio Inca no existían abogados. En pocas palabras, acá el presente no tendría trabajo. Era un proceso sin costo en el que se acostumbraba a no interceder por el acosado, pues lejos de escuchar su pedido se le indicaba la misma pena que su defendido. En pocas palabras, digamos que mi amigo Inca, yo soy Inca también, por poner un ejemplo, cometió un delito. Entonces este Inca dice, te juro que no fui yo, pero sí es culpable. O sea, resulta ser culpable en el juicio. Y yo por defenderlo a él, o sea, por abogar por él, me cobran a mí también la pena. O sea, también me mataría, por decirlo así. Ahora, las decuriones, los decuriones, mejor dicho, perdón, no sé pronunciar bien la palabra, eran quienes tenían a su cargo un grupo de 10 familias. Constituían la escala más baja de la autoridad y actuaban a la vez como jueces y como fiscales en el caso de delitos. Ahora, escuchen, Barreto, las leyes eran absolutas y el juez no podía arbitrar sobre la pena. Se le consideraba que si alguien arbitraba sobre la aplicación de una pena, eso disminuiría la majestad del Inca y sus consejeros, que eran quienes hacían dictar las leyes. También estaban los testigos. Eran admitidos en los juicios y ellos, antes de dar su testimonio, presentaban un juramento por el Inca y por sus dioses, y eran severamente castigados si incurrían en el perjurio. Habían inspectores quienes comprobaban la correcta administración de justicia y lo hacían sin sobornos, porque quien daba o recibía era castigado por el Inca. Así que tenían sus métodos anticorrupción, pero bien definidos. En la aplicación de sentencias se daba mucha importancia a la condición social de los reos, pues era castigar los delitos más graves, merecían pues pena de muerte, quienes formaban parte del pueblo. Si eran condenados a la hoguera o al despeñamiento, por cierto, el despeñamiento es que te obligan a lanzarte de una gran altura, en este caso de una montaña, de un cerro, por así decirlo, a tu muerte, ¿no? Te obligaban a hacerlo. No era voluntario, para nada voluntario. Ahora, se hacía en actos públicos, o sea, todo el pueblo veía cómo morías, mientras los miembros de la nobleza eran decapitados en un acto un poco más privado. Ahora, los jueces y juzgados del Inca. En el Imperio Inca existía una diferencia entre los sujetos jurídicos, los legisladores, los jueces, y allí la misión de perseguir a los delincuentes, juzgar sus actos y aplicar las penas que correspondían al Estado. Poma de Ayala dice que no hubo abogados para aplicar las penas de muerte y las penas corporales fueron designadas a indios llamados verdugos, ¿no? Las tribus o aullos son juzgados por
funcionarios imperiales si se trataba de graves delitos y los juzgaban los más altos funcionarios o señores regionales. Los curacas tenían la responsabilidad de castigar a sus subordinados en asuntos tributarios y a la vez se responsabilizaban por los delitos que ellos mismos cometían. Órganos de preparación y formulación de las leyes. Basadre nos dice lo siguiente: la ley aparece siempre como un conjunto de decretos heredados de la autoridad divina. La ley del Inca tenía teóricamente su origen en el Inca mismo. Ante sus súbditos, el soberano aparecía siempre como el creador del derecho. Inca recibía asesoría por consejeros e informadores que influían muchas veces en su decisión. Era un ser divinizado que no podía delinquir y que no solo estaba autorizado a disponer de las personas y bienes individuales y colectivos, sino que además estaba autorizado para reparar cualquier agravio y ofensa. El antiguo control democrático parece haber sido llamado Consejo de los Cuatro, integrado por los sapos de los suyos, ¿no? Se cree que este consejo compartía con el Inca las funciones judiciales y legislativas. En otras palabras, o poniendo un poco más interesante, dando un ejemplo un poco más claro, el Inca era lo mejor de lo mejor. Él no era mentiroso, él era justo, él era noble, era el modelo perfecto, ¿no? Era todo eso menos fiel. El pueblo tenía que ser fiel, pero el Inca no. O sea, el Inca podía tener sus concubinas y no le podía pasar nada. Un poco hipócrita del Inca, ¿no? Porque, no, tú no, pero yo sí. Y su respuesta es porque yo soy un dios. Ah, lógica incaica. Sigamos. Medio de elaboración y divulgación de la ley Inca. Las primeras leyes escritas aparecen como un carácter métrico rimado, pues se desarrollan muchísimo los lemas, los proverbios y mucho más los refranes. O sea, siempre sus leyes parecían como un verso, ¿no? Ahora vamos a poner un poco más simplificados. Se supone que los incas deberían emplear los refranes como vehículos para transmitir sus normas y como instrumentos para divulgar su autoridad. Decían Amayuya, Amasúa, Amaqueya, Amamapa o Macya. Derecho rural inca. El cultivo de las diferentes tierras fue hecho según el orden predeterminado. Las tierras de culto, los incas y la comunidad. Entre otras de características puede mencionarse que la reglamentación de las épocas de siembra y cosecha sujetas a solemnidades que condicionan con el calendario y con la liturgia. Ahora, los incas también tenían derecho de propiedad. Estuvo identificado como posesión. La comunidad inca colocó en primera instancia el usufructo, o de hecho, a disfrutar bienes ajenos con la obligación de conservarlos. Estuvo relacionada primeramente con el trabajo, pero no se trabaja del trabajo en cualquier sentido, sino de un trabajo planteado, conectado a intereses individuales, comunales y estatales. En el Imperio Incaico afirmaban que el que no trabaja en sembrar no lleva parte en coger. En pocas palabras, y para que suene mucho mejor, es el que no trabaja no come, así de simple. Ahora vemos que condicionaban el trabajo al derecho de la propiedad. Ahora, los incas tenían su derecho penal también. El derecho de las culturas sexoriales aparece de manera clara en el campo penal. La defensa del orden establece que el Estado constituye una de las tareas esenciales a su cargo. El sistema de penas entre los incas, las penas más importantes entre los incas fueron la muerte, será la peor, las corporales y la de privación de libertad y las mutilaciones. Sí, te mutilaban también. Ahora, la pena de muerte fue muy utilizada para los casos de incesto, sodomía, la deserción, la indisciplina militar, la pereza reiterada y para algunas transgresiones fiscales, ¿no? O sea, ahí merecías tu muerte si cometías este tipo de actos. La decapitación era aplicada a los nobles señores y la más infame fue la hoguera y el arrastramiento del cuerpo de la víctima. Ahora, ¿por qué la hoguera era un castigo peor que la muerte? O sea, peor que te cortaran la cabeza. Verán, los incas creen en el renacimiento. Entonces, según sus creencias, si un cuerpo es quemado, el alma también se quema con el cuerpo y no podría renacer jamás. Y eso para los incas era el peor castigo que le podrías dar. Estos medios también fueron usados para ejecutar la pena capital como el descuartizamiento, el despeñamiento que ya dije que es,
y el apedramiento. Ya saben, lanzarte piedras hasta la muerte. También estaba el flechamiento, flechazo, el arrastramiento del autor de delito hasta su muerte y el arrojar el cuerpo al mar o a las fieras. O sea, ya muerto te lanzaban al agua o te comían los animales. Los castigos corporales utilizados por los incas fueron el tormento, la flagelación y la paliza. También funcionó el destierro a la selva, a las zonas extrañas y la desarticulación de los sauyos después de una derrota militar. Ahora, también hay un derecho familiar inca. La familia del incanato era patriarcal, patriarcado, por la supremacía del varón que tenía la potestad sobre los bienes, los hijos y sobre la mujer misma. Sin embargo, esta potestad no era absoluta ya que se encontraba limitada por el poder estatal. Se conocían tres tipos de matrimonio. El del inca, que era para conservar su linaje, se casaba con sus hermanos. El inca cometía incesto. El de la nobleza, que tenía los rasgos de matrimonio poligámicos y también podía tener varias mujeres, o sea, concubinas. Y del pueblo, que era una relación de asistencia indisoluble y recíproca. Ahora, dato curioso. Mientras que al pueblo se le castigaba por cometer incesto, el inca podía hacerlo por mantener su linaje real. Sí, el inca era un gran hipócrita. Al mismo tiempo existió el matrimonio por rapto, que es en el siguiente caso, ¿no? Digamos que había una mujer solitaria pasando por ahí, ¿no? Lavando ropa, quién sabe. Y viene un inca, un noble, y como la mira bonita, se la lleva. Y la rapta. Comete relaciones sexuales con esa mujer. Y puede él decidir si se casa o la tiene de concubina. Sí, damas y caballeros, qué tétrico es eso. Vínculo matrimonial solo se disolvía con la muerte, o sea, tú podrías divorciarte si estabas muerto, por así decirlo, aunque sería más un viudo que un divorcio. Pero excepcionalmente se admitió la separación por causa de adulterio, pero esta se necesitaba que el marido la haya sorprendido y cuente con un testigo, o sea, tú podrías divorciarte en el mundo incaico si descubrías que tu pareja te era infiel y si tenías a un testigo para afirmar ese hecho. Como no había cámaras ni videos, pues tenía que tener mi testigo ahí. ¿Constituían impedimentos para el casamiento? Sí, que era la minoría de edad, varones a los 25 y las mujeres a los 15. El parentesco cercano prohibía el matrimonio entre hermanos y descendencia, castigándolos con la muerte por infracción. Obviamente hipócrita porque el Inca hacía eso. Se casaba con su hermana. Pues. Ahora, la falta de asentimiento para casarse por parte de los padres, la distinta procedencia de los pretendientes con respecto a los sabios y el estado de viudez hasta 300 días de la muerte del marido. O sea, tú no podías casarte. O sea, si tú eres una persona viuda, tú puedes casarte con otra persona recién después de pasar unos 300 días. Si no, no. No, que los sitios que tiene, no. 300 y 300. O sea, al 301 ya te podías casar. Sí, así era. Conclusiones. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que el derecho inca ha ejercido una notable influencia en el derecho actual, pues este se considera como cuna del poder judicial del Perú independiente, pues fue allí donde nació el derecho civil, a pesar de no tener leyes escritas que afirmen la existencia de un sistema jurídico incaico. Nos valemos de fuentes indirectas que aseguran que el derecho inca abarcó todos los aspectos de la vida de sus habitantes. En el imperio tanto administrativo, la familia, el culto religioso y el aspecto laboral y tributario. Estaban sujetos a las reglas muy estrictas cuyo cumplimiento estaba encomendado a diversas autoridades, quienes eran responsables de la seguridad y bienestar de los grupos humanos a su cargo y según su jerarquización. Ahora, para finalizar, bueno, ya finalizó el tema del derecho inca, pero ahora vamos a pasar a un segmento de preguntas y respuestas, el cual me ha mandado las siguientes preguntas, que vendría a ser la siguiente, ¿no? ¿Qué desconocías sobre la periodificación del Perú prehispánico y qué conoces ahora? Bueno, pues no me acordaba que había momentos de ciclo en los incas, ¿no? Yo no lo conocía, ahora sí lo conozco. No sabía, ahora sí lo sé. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo se relaciona el tema con el derecho? Bueno, el título es Derecho Incaico. ¿Cómo relaciona eso con el derecho? Es la cuna de nuestro periodo independiente actual, ¿no? Parte de sus leyes aún se mantienen ahora. Se respeta, mejor dicho. Y ahora, ¿qué conclusiones puedes sacar del tema tratado? Bueno,
Ya las mencioné. Genial, me pareció muy interesante saber que teníamos nuestras leyes y que eran originales nuestras, pues no es que venía de otra ley establecida, o es que como, a ver, para ejemplificar esto de una manera más detallada, esto no es como el derecho romano que parte del griego, ese que parte de otro y así hasta llegar a los medios, ¿no? Nuestro derecho inca es único, es así, es nuestro. ¿Cómo no? Ahora, ¿cuánto aprendiste sobre el tema? Bueno, aprendimos que los incas eran hipócritas, muy hipócritas. O mejor dicho, el inca, el superior, ¿no? Que era el que se creía Dios, porque por un lado castigaba a las personas que cometían poligamia o incesto, y él las cometía si él las quería. Y su por qué, o sea, el por qué hacía eso, por qué tú puedes y yo no, es porque yo soy un Dios, así decían los incas. Y ahora la última pregunta, y es, ¿qué me falta aprender? Pues me falta aprender mucho, me falta aprender aún bastante, me falta repasar el tema también y me falta esperarme también más. Eso creo que me falta a mí aprender. Y con esto doy por finalizado el video de hoy. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Muchas gracias.